Creo que todo el capítulo se trata de algo muy importante, ¿no? Que Jesús, ¿quién es, hermanos? Es el buen pastor, ¿no? Es el buen pastor. Y bueno, habló el hermano acerca del el último párrafo que tomó, el último texto que tomó el hermano, hablando de más el asalariado y el versículo 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y bueno, la palabra de Dios habla acerca del buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace, hermano? Da su vida por las ovejas. Entonces vamos a empezar el versículo 10 del 13 en adelante, que Jesús sigue hablando de él, es el buen pastor. Y vamos a pedirle ahí al Señor para que nos pueda seguir alentando y darnos a conocer cada día más de su sabiduría. Y bueno, si nosotros vemos lo que el hermano nos enseñó, el versículo 11 habla de yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y bueno, todos hemos venido al Señor Jesucristo y conocemos y reconocemos que Él es nuestro buen pastor, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra convicción, nuestra confianza, que no hay otro camino que sea que el pastor dirija a sus ovejas. Bueno, vamos a estar empezando este estudio de Juan. Pretendo acabarlo todo, vamos a hacerlo más compacto, a tratar de saltar unos textos, pero ir viendo lo que es lo medular de este pasaje, que es acerca habla de Jesús. Bueno, como toda la Biblia, ¿verdad? Habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vemos, hay otro tema, otra parte que entra el versículo 22, que habla acerca de los líderes religiosos rodean a Jesús en el templo, cuando acerca de otra festividad. Pero vamos a tratar de terminar esta parte y luego pasar a la otra para poder empezar el capítulo 11. Así que vamos a empezar, vamos a hacer una pequeña oración y pedirnos que nos pongamos en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias por tus hijos, Señor, que están aquí. Gracias por sus oídos, Señor. Y todos estamos atentos a lo que tu Espíritu Santo tenga para cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, prefiero menguar para que tú seas exaltado, Señor, para que tú crezcas en medio de tu pueblo. Son tus ovejas, Señor. Permítenos a nosotros, los que exponemos tu palabra con temor y temblor, Señor, a poderla, Señor, a llevar, Señor, a lo que es tu redil, Padre, a que nosotros mismos aún también necesitamos ser guiados. Somos ovejas, Señor, también. Y te ruego, Dios, con toda humildad y con toda pasión, Señor, para que tú nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo y que tú hables, Señor, y que seamos, Señor, atentos, oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice, terminando estos pasajes, de que todos los que antes de mí vinieron, que eran, hermanos, ladrones y son salteadores, ¿verdad? Ladrón implica, pues, alguien que engaña sutilmente, o sea, que alguien que no tiene compasión y tiene dolor por engañar. Y eso lo vemos ahora en todo el mundo, ¿no? O sea, dentro de nosotros mismos no hay algo que nos compunja en poder decir una mentira o engaño. Bueno, Jesús nos advirtió. Ahora, con todo esto debemos saber, hermanos, que Jesús es el buen pastor y sabemos que hay buenos pastores. ¿Cuántos dicen amén? Buenos pastores, hablando de los pastores que Dios constituyó. Él constituyó pastores, maestros, evangelistas, profetas, pastores y maestros. O sea, Él los constituyó. O sea, es para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hay buenos pastores. Pero también van dentro de ellos pastores o aquellos que son asalariados, y habla aquí el Padre con respecto a lo que es ser un buen pastor. Jesucristo puso el ejemplo, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Y la vida, bueno, dice Jesús, yo soy el buen pastor da sus vidas por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, ¿y qué hace? Huye. El buen pastor da su vida por las ovejas. El mal pastor piensa que el rebaño existe para su beneficio. O sea, entre más lana haya, más mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que el asalariado, o lo que algunos, que Jesús, fíjense, desde cuando Jesús ya estaba advirtiendo en aquellos tiempos, ¿no? Es más, el apóstol Pablo, él decía y advertía que cuando él se fuera, cuando él partiera, ¿qué iba a pasar? Iban a entrar
O sea, le advertía a Timoteo. O sea, ten cuidado, o sea, y aún Pablo le habla a Timoteo de cuídate de ti mismo. Imagínense, o sea, el temor y temblor que debemos de tener nosotros cuando predicamos del Evangelio y no solamente hablar en un púlpito, sino allá afuera, porque pues es donde más somos libros abiertos, ¿no? En nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros patrones, con nuestros amigos, somos libros abiertos. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo de cuidarse a sí mismo, de cuidar de la doctrina y predicar un evangelio y ser un buen pastor. A Timoteo era un pastor muy joven, pero pues que no tuvo, o sea, yo entiendo de que no temiera en su juventud, porque sabemos que había muchos ancianos dentro de la iglesia, mucha gente ya más adulta, con más experiencia, pero Pablo lo exhorta a que no temiera en eso. Entonces, cuando habla Jesús del buen pastor, el mal pastor piensa que el rebaño existe para su beneficio personal, pero el buen pastor no piensa en eso. El buen pastor vive y muere por las ovejas. ¿Me explico? De esa manera da su vida. Una vez nosotros dijimos que nuestro tiempo o parte, yo lo entendí de esa manera hace tiempo atrás, que cuando nosotros damos ofrendas o diezmos o aún nuestro tiempo, y un hermano lo vino aquí a corroborar para decir, ay Señor, lo estamos haciendo de esta manera, y es una convicción que tenemos, es decir, estamos dando vida, es parte de nuestra vida, es parte, es más, a nuestros hijos, ahora que empiezan a trabajar y empiezan a vivir, antes como que se les hacía, pues yo lo compro, yo me lo gasto, porque era dinero que a lo mejor tú le dabas, ¿no? De que tú le das a tus hijos y no, pero ahora que empiezan a sudar o empiezan a valorar su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, ven que lo que a veces gastamos es vida. Cuando tú pagas tus biles o tú pagas tu teléfono y todo, estás pagando con tu vida, porque es tu tiempo, ¿no? Y para que después no lo valoremos, ahora lo decimos nosotros, es decir, bueno, es parte. Entonces, cuando Jesús dice, el buen pastor da su vida por las ovejas y muere por el bienestar de ellas. Aunque muchos no podamos entender todo esto, pues ciertamente como padre, ¿quién no daría su vida por sus hijos? ¿Sí o no? Ciertamente nosotros somos pastores de un pequeño rebaño, ¿no? O sea, de tu casa, de tus hijos, de tu esposa. Somos un pequeño grupo. Por eso creo yo fielmente que Josué dijo, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa, o sea, yo pastorearé mi casa. Serviremos al Señor. Los haré entrar y de una u otra manera seguirán haciendo ese trabajo, pastoreando, y aun fueran así grandes, va cumpliendo el trabajo de un pastor, que es dar su vida o el bienestar por sus ovejas. Es un pequeño ejemplo que podemos hacer. El buen pastor se sacrifica por las ovejas. Bueno, el mayor ejemplo es Cristo, ¿no? Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El buen pastor no solamente da su vida, sino el buen pastor conoce sus ovejas, pero fíjese que todo el tema dice que sus ovejas conocen su voz del pastor, ¿no? Verdaderamente, cuando hacemos esta pregunta, verdaderamente usted en su vida, yo aplico mi vida a esto y digo, verdaderamente yo conozco la voz de mi pastor. No hablo de un pastor terrenal, porque pues, lógico, si te habla por teléfono lo conoces, pero ¿cuántas veces nosotros, Dios nos ha hablado por tantos años, por tanto tiempo, y como nos decía el domingo, ¿no? Se acabalan en dos pensamientos. O sea, tienen dos, o sea, decídete, o escuchas la voz del pastor o escuchas la voz de ti mismo, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos y, y creemos que es Dios y creemos que somos nosotros, y hay esa lucha, pero el buen pastor conoce sus ovejas. Amén. Pero nosotros conocemos al buen pastor, porque ciertamente hemos oído muchas predicaciones en internet y hoy en día es un boom tremendo desde que salió YouTube, desde que salió todas estas plataformas, se llenó nuestra cabeza de mucha información, de muchos pastores, de muchos ministros, que hay buenos pastores, pero hay otros malos. Y más esos que dicen, manda para que recibas tu milagro, ¿verdad? O pacta para que recibas tu milagro. Y todo este tipo de movimientos que a lo mejor hubo una buena intención al principio, pero después vieron que daba mucha lana a la oveja, entiéndame la metáfora, mucha lana, porque ciertamente, hermanos, sí o no, cuando el corazón está compungido, hay dolor, hay necesidad, somos capaces de hacer todo lo que sea con tal de recibir algo de parte de Dios, ¿no? A veces suele pasar y muchos se aprovechan o se han aprovechado de este tipo de situaciones. Pero el pastor de pastores
Él da su vida por las ovejas. ¿Sale? Entonces, cuando vemos el buen pastor conoce las ovejas, yo preguntaría y añadiría, ¿la buena oveja conoce la voz de su pastor? ¿Verdaderamente conocemos la voz de nuestro pastor, de Jesucristo? Y más cuando decimos, vuelvo a recalcar esto, que tenemos años como cristianos. El buen pastor es conocido por las ovejas. El fiel pastor como como subpastor o un copastor o como un administrador mostrará las mismas características, hablándose de pastores, de ustedes como pastores de hogar, como pastores pero habla acerca de un rebaño, un encargado de una iglesia que Dios constituyó pastores y maestros, mostrará ciertas características del buen pastor, el cuidado, el sacrificar por las ovejas. Este pastor se dará un poco a poco el tiempo de conocerlas y él será conocido por ellas. Será un pastor y no será un mercenario del evangelio a quien no le importarán las ovejas. Cuando Pablo decía, yo los busco a ustedes, no busco lo suyo. ¿Sí entienden esa parte, no? O sea, Pablo les estaba diciendo, lo que busco es acercarme a ustedes por lo que era la salvación de lo que es el evangelio en sí, pero no buscaba lo suyo, aunque Pablo también los exhortaba y los animaba a poderse dar por causa del evangelio. O sea, y por eso es que vemos en aquel tiempo un crecimiento tan grande, porque no se ha vuelto a ver mundialmente, o a lo mejor en lugares sí, donde a veces el cristianismo crece mucho porque se dan sus pertenencias y no hay una necesidad o alguien que padezca necesidad. El título de pastor, hermano, traduce el mismo término griego antiguo también como pastor. Ese es un título que únicamente se puede ganar, no otorgar ni asumir, sino es un llamado que Dios da a cada uno de los que Dios llama para ser un llamado al pastorado, un llamado a lo que es servir al pueblo y estar bajo el cuidado, no como dueños, sino como administradores. Es todo. No podemos manipular, no se puede adueñar de las ovejas, porque sabemos el que está bajo la autoridad de Dios sabe que las ovejas son al cuidado. Una de las cosas que me llama la atención es que David era pastor de ovejas, ¿no? Pero ¿de quién eran las ovejas? De papá, de la familia, ¿no? O sea, no eran las ovejas de David, eran las ovejas de su papá. Y David, cuando él estaba, o sea, él peleó en la historia que todos conocemos, que todas la saben desde niño, peleaba con leones, con fieras, por proteger las ovejas de su papá. Y ahí es donde aplica que el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿verdad? Y las conoce por nombres. O sea, yo creo que, bueno, de una u otra manera conocía David este tipo de situaciones. En el versículo 16 voy a saltar un poco, pero nada más déjeme tomar esto. El buen pastor tiene un conocimiento íntimo de sus ovejas. Y ahí es donde aplica que Jesús nos conoce tal y como somos, ¿no? Él nos conoce. Ahora sí como que de qué pie cojeamos cada uno de nosotros. Pero las suyas es la parte. Jesús conoce íntimamente a nosotros, pero sus ovejas lo conocen a Él. Esta interacción entre Cristo y sus seguidores es algo como el compañerismo, podemos decirlo de una manera, entre padre y su hijo. Aunque a veces podemos decir, bueno, ya llega un tiempo en decir, ya no reconozco a mi hijo, pero tienes una intimidad de conocerlo. También dice en el versículo 16, fíjense lo que dice el versículo 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, lo que acabamos de decir. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, pero también entra un punto que dice Jesús aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Alguien me puede decir qué está tratando de decir aquí Jesús? Para poder participar todos y hacer la clase más participativa. ¿De qué está hablando aquí Jesús? ¿De qué está diciendo? También tengo otras ovejas que no son de este redil, o de este rebaño, o de... ¿Alguien? ¿Nadie? De los gentiles. Ok. En el tiempo del ministerio de Cristo, la palabra de Dios era llevada sobre los judíos. Entonces, cuando Cristo dio la comisión a sus apóstoles, ¿verdad?, de ir más allá de Judea, vemos
vemos el llamamiento de Pablo para predicarle a los gentiles. Okay. Cuando él lo apartó para... Sí, y estas son las ovejas de otro redil. Sí, las cuales pues han escuchado la voz de Cristo y hasta el día de hoy pues siguen escuchando. Hay muchas personas que siguen convirtiéndose al Evangelio. Amén. Acuérdense que cuando Jesús habla esto, está hablándole a los mismos judíos y a los que estaban ahí cerca, pero acuérdense que Jesús hizo también milagros a personas que no eran del mismo pueblo, o sea, samaritanos, o sea, había, y eso se ve, el Evangelio se ve desde el Antiguo Testamento, o sea, desde el Antiguo, ¿qué fue lo que pasó con Nabucodonosor? Por decir uno de tantos, ¿no? O sea, Dios de una u otra manera se muestra, o qué pasó con Rahab también. Sabemos que el Evangelio existía, nada más que estaba ahí, medio escondido en el Antiguo Testamento, pero la sombra de lo que había de venir llegó con Cristo, ¿no? O sea, Él es el cumplimiento de las profecías. Y cuando dice la hermana de los gentiles, pues es el rebaño donde entramos usted y yo. No le da gracias a Dios porque Jesús, como profeta, digamos, porque Él vino a cumplir todos los títulos que en el Antiguo Testamento se daba, sacerdote, profeta, vino y cumplió. O sea, aún hay más, como dice aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y bueno, a lo mejor los que estaban ahí dijeron, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cuáles? ¿Las ovejas negras o qué? No, sino le está hablando ya de una manera profética de que iba a haber un pueblo, porque Primera de Corintios 12:13, si me acompaña tantito ahí, 12:13, porque aquí lo dice el apóstol Pablo, de esta manera, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Son un solo cuerpo, gentiles o judíos. Judíos que aceptaban el evangelio, que se arrepentían y aceptaron a Jesús como el Cristo, como el Mesías, ¿no? Porque más adelante de Juan va a decir, bueno, ya decláranoslo, ¿no? O sea, abiertamente dinos, ¿sí o no? Ahí más adelante va a pasar eso, o sea, que ellos le dicen, o sea, ya estaban perturbados, o sea, su alma estaba turbada y los judíos le decían, o los que estaban contendiendo con él, o sea, ya decláralo, dilo abiertamente, o sea, dilo. Pero Jesús ya se los había dicho muchas veces, ¿no? Enfrente, y no lo querían entender. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, y ahí lo dice, y sean griegos, como dice la hermana, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. ¿Quién me puede ayudar en Gálatas capítulo 3, versículo 28 y Efesios capítulo 2, versículo 16, por favor? Mientras yo sigo, el pueblo judío preguntó a Jesús si iría a enseñar a los gentiles. Alguien que me ayude ahí tantito atrás de Juan 7:35. Juan 7:35, antes de ir a los otros dos que di, que es Gálatas 3:28 y Efesios 2:16, por favor. Juan 7:35. Amén. Amén. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Sí, 7:35. Sí, ahí estaban ellos preguntándole a Jesús cuando estaba enseñando abiertamente en el templo, en el 7:35, que es lo que vimos hace tiempo atrás, porque hablaba el 31 y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará señales que las que éste hace, y luego los líderes religiosos lo intentan arrestar y empiezan a contender otra vez los fariseos, que la gente murmuraba de él estas cosas, y por eso llegaban a decir que, bueno, ¿y a dónde se va a ir este? Acerca de que, del versículo 33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces habla acerca de que, bueno, ¿a dónde se irá Jesús? No lo entendían porque no estaban aceptando que él era el Cristo. Ahora les declaraba que tenía ovejas entre los paganos o gentiles, despreciados, que no podían entrar, un rebaño. Él anticipa la salvación de los gentiles aquí y la formación de la iglesia a la hora de su muerte y su resurrección, en la que judíos y gentiles convertidos formarían un cuerpo espiritual, como el que leímos en Corintios. Y ahora si alguien puede ayudarme en Gálatas 3:28, por favor. Amén. Yo
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjense que esa parte es muy interesante, ¿no? Que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón o mujer. Ciertamente hay algo muy importante, que Dios le dio una autoridad al varón, ¿verdad? Pero Dios no ve al varón más que a la mujer, como en aquel tiempo los judíos. Él nos ve de una manera, ante sus ojos somos iguales, somos iguales. Somos de una manera que Dios nos ama, o sea, igual, aunque ahora haya el empoderamiento femenino, ¿verdad? Porque es un boom que ahorita sale, que ya se ha antepuesto al machismo que por muchos años ha estado presente en toda la humanidad. O sea, desde un tiempo, no quiero entrar en fechas, pero siempre ha habido ese dominio. Pero todo eso tiene una razón de ser, que no vamos a entrar en eso directamente, pero si usted lo ve, está muy palpable en la Biblia, por causa de la maldad y el deseo del hombre, también la mentalidad del varón, y porque de una u otra manera, bueno, Dios en lo que es Dios, soberano, pues el hombre deja que sus mentes y sus deseos y sus pasiones se vayan corrompiendo. No es el deseo de Dios, pero Él nos dio la libertad de escoger, ¿no? O sea, nos dio la libertad de ser para que fuéramos nosotros de ese libre albedrío, de esa libertad que nos dio nosotros, nuestra voluntad, al ver el sacrificio de Cristo en la cruz, pudiéramos rendirnos y conocer y arrepentirnos de nuestros pecados por voluntad propia. Claro, eso es la obra que hace el Espíritu Santo. Igual como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. El hecho de que haya desorden en nuestra vida, en nuestro hogar, no quiere decir que el Espíritu Santo ya dejó de existir y no está. No, Él sigue existiendo y tiene su personalidad, el Espíritu Santo, en la cual Él obra. Y la única manera de cómo puede llegar a los oídos de las personas es a través de la predicación del Evangelio. Y ahora, si nos utiliza a nosotros, si nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo y venimos, Él hace la obra a través de cada uno de nosotros. Si nosotros rendimos nuestra voluntad delante de Dios y nos apegamos y obedecemos su palabra. Efesios capítulo 2, versículo 16. Sí, amén, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz. Como iglesia, hermanos, como cuerpo de Cristo o como cristianos reunidos en un lugar, no podemos dejar de lado el mensaje de la cruz. No podemos dejar el mensaje de la cruz, de la muerte de Cristo, de su muerte y resurrección y del arrepentimiento de nuestros pecados y de lo que hace su sangre o lo que hizo su sangre en la cruz del Calvario o el derramamiento en para nuestras vidas, ¿no? Nos perdonó, nos redimió, nos rescató. En el 17 al 18, como el buen pastor, Jesús tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén? Solo Él. Él es el único que tiene el poder. O sea, Jesús tiene el poder y la autoridad como persona de la Trinidad. No es porque sea más o menos que Dios. Jesús tiene su persona, su identidad. En Él, toda la deidad está en Él. Que, por cierto, hay ramas que rechazan, aceptan a Jesús como profeta, pero lo rechazan como deidad, como persona, de que tiene ese poder, esa autoridad, no solo de poner voluntariamente su vida por las ovejas, como en el 11, 15 y 17 lo dice, sino también, fíjense que Jesús, el tremendo poder que Jesús tiene, que Él no solo la pone, sino que Él la vuelve a tomar, cosa que usted y yo nunca podremos. Nadie, no hay ninguna religión, secta o como usted le quiera llamar, que su líder haya puesto su vida y ande por ahí todavía resucitado. No, póngale usted cualquier religión, cualquiera, todos están todavía ahí. ¿Cómo se le puede llamar? Comido por los gusanitos, ¿verdad? Todavía esperando que aunque no sabemos, bueno, no es que no sabemos, aunque la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que hay un imitador. Y ese va a ser el anticristo, que va a tratar de hacer lo mismo que el Señor. Y bueno, eso es algo lo que estudia acerca del Apocalipsis. Pero Jesús tomó su vida, puso su vida y Él la volvió a tomar. Nadie más que Dios puede hacer esto. ¿Cuántos dicen amén? Solo Dios. Ahora,
Dios es el único que va a tener el poder y el único que tiene el poder para resucitarte a ti en aquel día de los muertos. Y aún así, es el que tiene el poder para aquellos que venga Cristo en las nubes, que estamos esperando el rapto, ¿va? Yo creo que todos queremos irnos, pero ¿y si no? ¿Y si no? Pero yo creo que es un milagro o un poder enorme de ser rescatados, llevados en el rapto y que nuestro cuerpo sea transformado. Es algo que aquí no lo entendemos cómo va a ser. A lo mejor hay medio Hollywood te lo ha planteado de una manera, o películas cristianas te lo han planteado, pero aún así en nuestra mente finita no nos alcanza cómo va a ser ese día. Y hay controversia, ¿va? Que son cosas secundarias, terciarias, de que se va a ir la ropa, o me voy a ir como me vine, o me voy a ir en vestiduras blancas. Bueno, eso es algo, yo me voy y ya es todo. O sea, me voy a ir con mi carro, que todavía lo estoy pagando. No, trata de terminar de pagarlo. o cosas así, cosas que me voy a llevar mis lentes o no, hermano, pues allá va. Allá ya no vas a llevar ni tu ceguera, a lo mejor, o los lentes, no, o sea, es algo que a lo mejor no tiene tanto que a veces te hallas con personas de que, híjole, sino Dios tiene el poder para hacer esto. Qué maravilloso es esto de que, bueno, los que hoy un día lloramos, que porque se nos adelanta una tía, un padre, una madre, y murieron en Cristo, lo poderoso que va a ser la resurrección. O sea, lo resucitará y los veremos allá. Y eso lo puede hacer Dios. Lo puede hacer Dios. Bueno, Él nos dio una probadita de nosotros, por eso nosotros creemos el Evangelio, porque nos dio una probadita, o les dio una probadita a ellos cuando resucitó a Lázaro, 4 días después. Ahí quería Jesús enseñar algo. Por eso dice, yo soy, o sea, la resurrección. Él es. Cuando Él aparece como Él, el versículo 17 y 18 lo marca como que nadie más que Dios puede hacer esto. Por eso es que muchos hablan y dicen de que Jesús tuvo que ser, ¿cómo le puedo decir? La justicia de Dios, toda la justicia, toda la ira de Dios cayó sobre Dios, Jesús, porque un hombre no pudiera aguantar la justicia de Dios. Si no, mira cómo te va a veces. Cuando Dios nos disciplina, ¿cómo nos va? ¿No? Ahí sí, como que no nos gusta, ¿va? De que, ay, no, es que Dios es amor. Pero como hijos, dice que Dios ama a todo hijo, pero sí, pero también nos disciplina. Imagínate ahora caer toda una copa. Si Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Solo Jesús podía aguantar, digámoslo de esa manera, la ira, la justicia de Dios por ti y por mí. Porque si no, ¿cómo? No íbamos a aguantar nosotros y no hubiera nadie que pudiera aguantarlo. En el siguiente, lo que es el más adelante, déjenme, en el 17-18, Él tiene el poder sobre la vida. Por eso dice, por eso me ama mi Padre. Cualquiera puede dar su vida, solo Jesús la puede volver a tomar. El que Jesús tenga el poder de tomar su propia vida es la evidencia de una relación única con el Padre. Única. La cual, fíjense qué tremendo es esto, ¿eh? Jesús tiene una relación única con el Padre, la cual nosotros como adoptados podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y pedir delante del Padre en el nombre que tiene, el nombre que es sobre todo nombre, y que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Fíjese la confianza que Jesús nos da y lo que Él espera de nosotros, que confiemos en Él y no lo desechemos. No solamente sea, como acabo de escuchar hace unos días atrás, una predicación que decía que Jesús no sea la llanta de refacción, que solamente nos acordamos de Él cuando lo necesitemos. ¿Sí me explico esta parte? Ay, pues sí, traigo una. Y a veces muchos hoy en día se acuerdan de Jesús cuando los problemas están, o como decimos nosotros, ¿verdad? Hasta el cuello. Cuando quiere que vivamos todos los días obedeciendo, apegándonos a su voluntad. Él, para volver a tomar su vida, Él tenía el poder, como lo dijimos. No nos sorprende que voy a decir esto, no nos sorprenda que hay una religión o una secta por ahí que nieguen a Jesús de esta manera, que Él pudiera tomar su vida de nuevo, porque ellos no aceptan la deidad de Jesús. Pero sí nos sorprendería que dentro del cristianismo se dijera este tipo de cosas.
y enseñan que Jesús fue una víctima indefensa en el infierno. Esto se mueve dentro del cristianismo. Esto uno los oye afuera, los que son testigos. Y ellos niegan que Jesús, ellos lo niegan de esa manera de que no, Él no tiene el poder, ni la autoridad, ni su deidad. Pero dentro del cristianismo ellos dicen que Jesús, y eso salen en la televisión, niegan y dicen que Jesús fue una víctima indefensa en el infierno, salvado únicamente por la intervención de Dios el Padre. ¿Cómo ven? Si Él mismo puso su vida y Él mismo la tomó. Entonces, este mandamiento recibí de mi Padre, dice Jesús. La muerte de Jesús fue completamente, ¿qué hermano? Voluntaria. Él puso su vida. Cosa que a veces tenemos que entender, pero de ninguna manera fue indirectamente un suicidio, como dicen por ahí. Jesús se ofreció para suicidarse. Imagínense qué cosas. Fue parte de un plan de someterse a la muerte para después emerger de ella victoriosamente vivo, de acuerdo al mandamiento recibido de Dios el Padre. Un plan entre Dios mismo para venir y rescatar a muchos, o sea, a usted y a mí, por rescate de muchos. Él dio su vida, nadie se la quita. Muchos dicen que fueron los romanos, que nadie os engañe. Muchos dicen que fueron los judíos mismos. Ciertamente pareciera, pero Jesús, por eso, hermano, si usted ha visto estos 10 capítulos, ¿se acuerdan cuando le dije, pongan atención en esto? Que decía, aún no era su tiempo. Yo siempre he dicho algo, usted y yo, todos nosotros, todos, a persona que usted ha conocido, tiene una fecha de iniciación, o sea, tu cumpleaños. Pero ni tú ni yo tenemos nuestra fecha de caducidad. Jesús sí la sabía. Sabía el tiempo, la hora, el momento, el día que a lo mejor iba a pasar lo que iba a pasar. Y por eso Él dijo, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Todos tenemos un momento en el cual, marca registrada, septiembre, día tal año tú naciste, pero nunca tenemos la fecha. Y espero que esa fecha no exista, ¿va? Espero que tú y yo nos vayamos con Cristo cuando vengan las nubes. Amén. Esperemos en Dios. Jesús es acusado, hermanos, de ser, fíjense, en el versículo 19 al 21, volvió a haber disensión entre los judíos. 19 al 21, fíjense lo que dice. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Qué palabras? De que nadie le quita la vida, sino que Él mismo la pone y tiene poder para ponerla y tomarla de vuelta para atrás. Pero el versículo 19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, ¿qué decían? Demonio tiene y está fuera de sí, o sea, está loco. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Síganme al versículo, hasta ahí vamos a ver, y luego vamos a entrar en el siguiente para poder terminar. Cuando dice que había disensión, dicen estas palabras, demonio tiene y está fuera de sí. Jesús hizo tantas declaraciones radicales que ustedes las hemos visto en nuestros primeros 10 versículos respecto a sí mismo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan de las palabras que dijo Jesús los primeros 10 capítulos, los primeros 10 versículos? Cuando vemos los yo soy, eso no compaginaba con los judíos, porque para ellos oír el yo soy es como que, o sea, tú te estás declarando Dios mismo, porque después más adelante le dicen, dínoslos ya, o sea, dilo abiertamente. Y Jesús como que tranquilo, así como muchos de ustedes, ¿verdad? Cuando contienden con alguien, lo toman bien tranquilo y todo, ¿verdad? O sea, no se alteran, no se ponen rojos, no rechinan los dientes, no, sino Jesús, se los he dicho, se los he manifestado. Entonces, algunos creían que Él era quien decía que era. Otros creían que cualquiera que se proclamaba Dios, como lo hacía Jesús, debería de tener demonio y estar fuera de sí. Por eso dicen en el versículo que leímos ahorita, en el versículo 19 y 21. Alguien dijo que Jesús tuvo tanta paciencia con ellos para que pudieran verle en Jesús revelado todo lo que ellos tenían escrito, lo que ellos y sus padres y sus antepasados sabían. Por eso Jesús siempre le dice, tienen a Moisés y tienen a los profetas. Y aún así, no, alguien escribe estas cosas, un comentarista dice que tenía razón cuando escribió un comentarista, dicen por ahí, que Jesús era un maniático loco,
o era el Hijo de Dios, una de dos. O Jesús era un maniático loco o verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Usted por qué lado se va? Yo quiero creer y yo creo que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Cuando Pedro le dijo, ¿y tú quién dices que soy yo? Y Jesús le dijo, no te lo reveló nadie más que mi Padre. Fíjense la comunión que Jesús tenía con el Padre, que permitió en su gloria, en su demostración. Por eso, hermano, es muy importante mi testimonio y su testimonio. Porque si la gente no ve eso, la gente va a decir, este se dice cristiano y no es. ¿Se acuerdan que una vez le dije algo así como que de los stickers que hay en los carros y se ponen y que Jesucristo vive y algunos verdaderamente van manejando en la calle como si verdaderamente la trompeta fuera a sonar porque los lleva pero a raya? Dice, mejor quítale el sticker, ¿no? O sea, porque no es tanto que pongas en una iglesia, sino nuestro testimonio con el Señor. Ahora, cuánto y más la gente decía, este demonio tiene. Pero verdaderamente para nosotros, por causa de la palabra, es el Hijo de Dios. Ahora, ¿nosotros reflejamos que somos hijos de Dios? ¿O qué dice la gente de nosotros? No, tú estás peor, ¿para qué me voy a meter? ¿Para qué voy donde tú vas? Si así como tú vives, o sea, imagínense, o así como tú eres, y dice uno, híjole, es difícil, pero yo creo que a nadie de nosotros nos ha faltado al respeto para decir, dices que eres cristiano, si demonio tienes. Mira las palabrotas que te salen. Estás peor que un incrédulo. Mira, fumas, mira, tomas, mira esto. No, es que ahí no me prohíben nada. Bueno, imagínense. O hacemos tantas barbaridades que Dios nos ayude, ¿va? Las palabras de Jesús no eran las palabras de un loco, por el contrario, son un deleite de palabras supremas que yo creo que cuando él decía, lo que yo oigo hablar al Padre, yo lo entrego. Y eso es algo directo del Padre. Es por eso de nosotros que cuando nosotros venimos a la iglesia y decimos de que, bueno, que el Espíritu Santo se mueva, hermano, hay que buscar la llenura, pero de la palabra. Porque podemos a lo mejor haber manifestaciones, que es bueno, creemos en las manifestaciones, que alguien tenga palabra de sabiduría, las manifestaciones del Espíritu Santo, que haya lenguas, es excelente. Pablo nos lo enseña, o sea, que haya palabra de ciencia, todo esto, pero cuando Pablo vuelve a Corintio y le habla, le dice, pero si hacemos todo eso, si hablo lenguas angelicanas, pero no tengo amor, nada soy. La importancia del amor ágape de Dios en nuestra vida, que se pueda reflejar, no solamente aquí en la iglesia, sino fuera de ella. Las obras de Jesús no eran las obras de un maniático. Jesús ayudó, Jesús resucitó gente, Jesús sanó enfermos, Jesús hizo muchas cosas. Por el contrario, era una sanidad suprema que él daba. Era unas palabras, sus obras eran de sanidad, sus obras eran de dar paz a aquellos que necesitaban. El contrario, eran completamente obras desinteresadas. Desinteresadas. Ahora, el único interés que tenía era la alma de las personas. ¿Cuánto nosotros nos interesamos por la alma de la persona? Preferimos a veces tener pleitos y contiendas que verdaderamente buscar la sanidad de la persona, de su alma, ¿sí o no? Preferimos eso, preferimos que estar peleando, luchando, y Jesús siempre buscó tratar de enseñar y tratar de esas obras eran completamente desinteresadas. Acuérdense de la clase que nos tuvimos hace poco, del que le embarraron, ¿cómo se llama? Lodo en los ojos. Jesús no fue tras él. Hey, ¿sabes qué? Pacta, ofrenda, del tamaño de tu milagro fue, del tamaño de tu ofrenda tiene que ser. Así aparece, no aparece así. Dice que después lo encontró cuando fue expulsado. Y ahí Dios, Jesucristo mismo, se reveló a él. Y vean cómo es algo bien hermoso, que Jesucristo tiene todo en control. El efecto de Jesús no era el efecto de un loco. Por el contrario, él ha cambiado a millones locos hacia lo bueno. Que estábamos locos. Y ahora cuando Pablo habla acerca de la locura del evangelio, ¿no? O sea, si es que me llamen loco por predicar el mensaje del evangelio, bueno, pues que digan lo que digan. Pero Pablo entendía muy bien que para él el vivir era Cristo y el morir
Ganancia. Estas palabras no son de endemoniado, hermano. Las que Jesús enseña no lo son. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Pues bueno, a veces si nosotros podemos ver más adelante. Obras milagrosas como abrir los ojos de un ciego en aquel tiempo pueden ser testimonio valioso, pero solo de acuerdo con la palabra de Dios. Estas personas tenían razón al ver ambos, las obras y las palabras de Jesús. Jesús no solamente hablaba, sino que obraba. ¿Sí o no? Jesús cuando vino y dijo, bueno, ¿qué vamos a comer? Siéntenlos. Y él levantó el pan y los peces y le dio gracias al Padre y bendijo al Padre. Y los panes y los peces, ¿qué hicieron, hermano? Se multiplicaron, obró. Entonces, ¿es importante nuestras obras? Claro que sí, porque por nuestros frutos seremos conocidos. Y más en estos tiempos. Y en aquellos tiempos, pues bueno, si por las obras no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, ¿qué más? Habiendo hablado Dios de muchas maneras, habló en el tiempo que tuvo que hablar por el Hijo y aún así no le creyeron. Cuando entra la segunda parte, para poder terminar, tengo 15 minutos para terminar, acompáñame al versículo 22. ¿Alguien que quiera agregar algo o quiera comentar algo con respecto a que Él es el buen pastor, con respecto a que Él pone su vida y la vuelve a tomar? Porque aquí entra otra vez y creo que como que en muchos lugares contienda tras contienda. ¿Conoces gente así que cuando tú vas en paz y todo y lo que quieres contender y sacarte cosas y sacarte cosas? Bueno, Jesús ya se las sabía, ese era un disco rayado de los fariseos. Pero fíjense que un tiempo que yo veía en Target o Walmart la fiesta del Hanukkah, sí la conocen, ¿no? Ahí aparecen en ciertos lugares, tienen un lugar especial para celebrar. Bueno, dice aquí, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era en invierno, el versículo 23. Y Jesús andaba en el templo, en el pórtico ¿de quién? De Salomón. Dice que lo rodearon, ¿quiénes? Otra vez, los judíos. Y le dice estas palabras, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Qué quiere decir hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Qué es lo que significa, lo que es la palabra turbar para usted? ¿Cómo la entiende, hermanos? ¿Cómo me puede ayudar con esto? Inquietar, confundir. ¿Pudiera estar un judío confundido, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, antes habían venido otros Cristos? O sea, los judíos siempre estaban como que al acecho, así como usted y como yo, de que a ver quién nos viene, nos predica, o cuando vas a cierto lugar, a ver qué viene, que me dice este de otra denominación y todo. Bueno, los judíos estaban siempre a la expectativa, ¿verdad? Siempre de esa manera. Pero también la palabra turbar es como alterarse. O sea, ¿por qué nos vienes a alterar todo el negocio que tenemos? Acuérdense que ellos tenían un negocio de manda y pacta. No, ese no tenían, ese es el modelo nuevo, es la nueva generación. Era el modelo de que cuando Jesús llegó al templo y vio la mesa de los cambistas, y esta es la parte que vengo y asimilo, de que cuando dice la Biblia, airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis. Jesús no agarró a latigazos a la gente, sino que él tiró todo lo que había en las mesas, porque su casa sería llamada casa de oración, y la habían convertido en negocio para todos los que venían de afuera. Y bueno, eso a lo mejor después vamos a estudiarlo más profundamente, pero Jesús vino a alterar su sistema religioso que ellos tenían. A lo mejor como a veces en nuestra vida también alguien puede venir y estamos bien tranquilos, comodidad espiritual, y alguien viene y altera. Y como que, caray, te saca así como que, ¿qué hubo? No, pues yo entendía que el evangelio era así y todo, porque también viene a interrumpir el estado, un curso natural de algo, y esos eran los fariseos. O cuando en tu vida, desordenada y vacía, pero viene el Espíritu Santo con la palabra, porque la palabra dice que penetra hasta partir, o sea, hasta lo más profundo. También es como enturbar, o sea, viene a hacer todo este tipo de cosas, lo que es la palabra turbar. Sígame conmigo al versículo que estábamos. Dice, si tú eres el Cristo, el Mesías, el escogido de Dios, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió,
¿Qué le dijo Jesús? Os lo he dicho. Os lo he dicho. ¿Y ellos quisieron? No creer. ¿Cuántas veces, a veces nosotros no hemos sentido de que no, yo no me siento un hijo de Dios? Y alguien oraba con respecto a esto acerca de la salvación. Creo yo en la salvación de que cuando una vez estamos en sus manos, nadie nos puede, quitar de sus manos, porque a Jesús nadie se le escapa. Una vez estando en sus manos, pero ¿sabe qué? Lo más importante es que verdaderamente estemos seguros si somos por nuestras obras. Por tanto tiempo llevar en el Evangelio y nuestras obras no demuestran el fruto de haber sido salvados. Creímos, y como decíamos el domingo, pensamos que entramos por esa puerta, pero estamos caminando en el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Pensamos, aceptamos a Jesús, sí, yo creo en Jesús, hicimos la confesión de fe, pasa al frente, pusieron sus manos, es más, muchos hasta se bautizaron, bautismo en agua, pero sus vidas no demuestran ningún fruto, hermano. Siguen hablando igual, siguen vistiéndose igual, siguen pensando igual, siguen pensando en cómo hacerle daño a la otra persona, y el amor de Cristo, o el amor de Dios, no mora en ellos. Y no hay un fruto, porque aquí Jesús lo dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿qué dan? Las obras que tú haces hoy en nombre de Cristo, ¿qué dan? Testimonio de mí. Tus obras que tú haces hoy en día dan testimonio, no de ti, porque ¿quién le importa a César? ¿Quién le importa a un César Ortiz? Nadie. Pero mis obras tienen que hablar de Cristo. Tienen que ver a Cristo en mí, en algo, hermano, algo a través de 20 años que tienen en el Evangelio. 15 años, tiene que haber un frutito. Un fruto para poder decir, y no quedarnos con eso, sino anhelar más y más, porque dice que Él corta para que vuelva a crecer. Viene y poda, y ay Señor, mucho necesitamos una podada ya, para poder dar más fruto. A mí me pasó eso cuando teníamos un durazno en la casa. Primer año dio mucho durazno, me acuerdo, que dio mucho durazno, pero agarrábamos y al siguiente año me dijo el patrón, pódalo, para que dé más, y dio más, hermano. Y yo me acuerdo que la iglesia donde estábamos con mis suegros, no sé, mi esposa se acordará, no sé si mis hijos que están aquí se acuerdan, llevábamos bolsas de durazno, no sé si el hermano Rudy se acuerda, le tocó también. No, ese día se cortó el árbol, ya no dio más y fue cortado y echado al fuego. ¿Qué hubo? Precisa la explicación, pero a lo que voy, hermano, es que cuando podamos un arbolito que da fruto, hermano, también se me hace. Lo corta, hermano, y al otro año, pura potencia de fruto da. Pero para ir avanzando, y ahí dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué hacen sus ovejas, hermano? Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Otra vez, es como algo repetitivo, es como el desierto, ya les dije. O sea, entiéndanlo de una vez por todas. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Quiénes no perecerán más? Sus ovejas. Ahora la pregunta es, ¿eres oveja o eres cabrito? Porque, bueno, dice, yo soy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Salvación segura en Cristo Jesús. Pero damos testimonio del Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie le puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Ahí vemos lo que es, quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios en sí? Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado. O sea, Jesús no solamente era de hablar, y no que esto, y que yo me sé la Biblia al revés y el hecho, yo sé teología, yo sé escatología, yo sé esto y todo, sino Jesús dice, muchas obras he hecho. Lo importante que son las obras para un nacido de nuevo, ¿no? Muchas obras he hecho.
Y no solamente hablar de ir y orar por los enfermos, o ven, déjame orar por ti, pongo mi mano y sanas y todo, porque también, hermanos, dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de mal. ¿Y qué es? ¿De dónde viene la palabra hacedores? De hacer, del verbo hacer, ¿no? ¿Y qué es hacer? Obrar, es actuar, es hacer algo. Cuando te dicen, hazte de comer, tú no vas a estar ahí que aparezca la comida. No, te pones a hacer comida, ¿no? Actúas. Termina diciendo, Jesús le respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, por el cual de ellas me apedráis. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, o sea, por lo que él decía. O sea, que estaban tremendos. Primero le decían que dijera que era el Cristo y no saben ni lo que querían ellos, ¿verdad? Siempre pasa eso. Jesús respondió esto, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Verdaderamente fue así? No. Jesucristo es Dios y fue hombre. Jesucristo fue hombre y fue Dios. Dios engendrado, y es como lo creemos, que Jesucristo se hizo carne y vino a nosotros. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y fíjense que termina diciendo, procuraron otra vez matarle. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que Jesús hizo mostraban que Él venía de Dios. Vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, dijo ahí también. Jesús continúa con el mismo tema de un linaje espiritual, ovejas de Dios, y sus ovejas oyen su voz. En el 30:33 también Jesús dice que Él y el Padre son uno. Esta es una declaración importante en relación a la deidad de Jesús y la naturaleza de Dios. Yo y mi Padre refuta la doctrina del solo Jesús. Y también del arrianismo en el cual ellos no creían en Jesús, que solamente en Dios, pero que Jesús no tenía la misma deidad que el Padre. Los que se oponen a la deidad de Jesús dicen que la unidad que Jesús tenía con el Padre era solo una unidad de propósito y misión. O sea, de que ahora Jesús tenía este propósito, esta misión, pero no es así. Y vemos de que Jesús le respondió en el versículo 34 al 39, no está escrito en vuestra ley. Esta parte quería simplemente tocarla así. Vosotros dioses sois. Hubo alguien muy conocido que dijo que nosotros éramos pequeños dioses. No sé si lo hayan escuchado o no. Y tomaron este texto de que nosotros dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, lo dice Jesús. Porque Jesús le dice, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Salmos 82, Éxodo 21:6, 22:8 y 9. Pero aquí eran llamados dioses porque en su oficio, era simplemente por oficio. A los jueces, ellos determinaban el destino de otros hombres. Pero no está diciendo que ustedes iban a tomar un lugar de dioses. O como dijeron nosotros, o como decían por ahí, nosotros somos Jehová Juniors, pequeños diosesitos. Y ustedes tienen la autoridad. Por eso empezó ese movimiento, que no es un movimiento muy, muy viejo, de declarar, decretar y atar, porque vosotros dioses sois, tienen esa autoridad. Antes de decir, Padre, hágase tu voluntad. ¿Sí ves la diferencia? De declarar, porque pues, Dios tiene la manera de cómo declarar en cuanto a ¿cómo se le puede llamar? Bueno, pongámoslo de una manera terrenal. Un presidente decreta ciertas cosas porque tiene esa autoridad. Entonces toman esos pasajes como para querer decir, bueno, nosotros somos hijos de Dios, tenemos toda autoridad para esto, pero siempre Jesús nos enseñó. Además, cuando Él puso el modelo de oración, Él dijo, hágase tu voluntad. Siempre.
Porque entonces si no le hubiera dicho, no, ¿cuál voluntad? Ustedes declaren, decreten y que así se haga. Pero como hijos de Dios dependemos de la voluntad y su soberanía de parte de Dios y de Cristo y de aquel consolador que Él nos dejó, que es el Espíritu Santo, que nos guía, nos permite ver y nos permite observar lo que es la soberanía de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuando habla de que vosotros somos dioses, ellos determinaban el destino de los otros hombres y Dios los llama dioses a los jueces terrenales, de una cierta manera, porque tenía que poner ese tipo de autoridad sobre la tierra, pero no es una autoridad de que nosotros movemos a Dios a nuestro antojo, no. Nosotros nos movemos a como Dios en su voluntad quiere que nos movamos, siempre con esa humildad y reconociendo que Dios es el que nos da la vida y nos da la palabra para poder. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, Jesús está diciendo, si Dios da a estos jueces injustos el título de dioses por su oficio, consideran blasfema que yo me llame a mí mismo hijo de Dios en luz de mi testimonio y el de mis obras, diciendo Jesús esto. Jesús no está tomando la declaración 12 sois en Salmos 82 para aplicarlo a toda la humanidad o a todos los creyentes. El uso de dioses de Salmos 82 era una metáfora o era una explicación, una forma que Jesús se refería. Aquí Jesús está exponiendo tanto la ignorancia como la inconsistencia de sus acusadores. Simplemente, o sea, bueno, y terminando este pasaje, vemos de que la preeminencia de Jesús en todo esto, de que Él es el buen pastor, dice que el 39, procuraron otra vez prenderle, pero Jesús, ¿qué pasó? Porque no era su tiempo, ¿verdad? Sencillo, o sea, Jesús no era su tiempo. Dice, procuraron, pero Él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Juan no hizo ninguna. Y fue el último de los... Fíjese que Juan vivió, alguien dijo por ahí y me quedó muy impregnado. Decir, ¿sabes qué? Cuando veas, evangelices y todo, acuérdate de Juan, pero sobre todo acuérdate de Noé, que solamente su familia se salvó. Porque a veces queremos hacer evangelismo masivo, que no es malo, es bueno, pero a veces esperamos que todo lo que hacemos, nos desgastamos, evangelizamos y todo esto, pero acuérdense que Noé hizo un arca para que entrara mucha gente, pero lo que atendieron al llamado fueron los animalitos y la familia de Noé. O sea que Noé, estadísticamente en nuestro tiempo, en nuestra generación, Noé fue un evangelista fracasado. Y eso que tuvo 120 años advirtiéndole al pueblo, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio. Es como usted y yo ahorita, Cristo viene pronto, y la gente ¿qué hace? Se burla, se ríe, o a muchos te dicen, mañana, ¿sí o no? Mañana voy a la iglesia, mañana caigo ahí. ¿A cuántos de ustedes hoy en día ha invitado a alguien y te dicen, mañana, el domingo voy? ¿Y vienen? No, no vienen. Como con Noé. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántos años lleva usted evangelizando? ¿5? Mano Rudy, lleva un rato. Llega a los 120 años. ¿Sí o no? Noé predicó, Noé advirtió 120 años. ¿Y sabe qué? Noé se preocupó por su familia también. Los metió al arca. Y no solamente eso, metió a sus nueras. Santo Padre. No, ustedes dicen, no, ¿cuáles nueras? Ni yernos queremos. No, o sea, pero ven cómo es la bondad de Dios, la soberanía de Dios, que Dios tiene a bien. O sea, Él predicó. Y termina diciendo, a la verdad ninguna señal Juan hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en Él allí en ese momento, cuando se fue al Jordán. Que Dios añada bendición a su palabra, hermano. Muchos creyeron ahí con Él. A pesar de la influencia de los fariseos, quienes estaban ciegos, a pesar de las personas que tienes al lado, llenando la cabeza de muchas cosas, estos eran malos pastores, pero Jesús siempre mostró ser el buen pastor. Mucha gente vino a Jesús,
La obra de Dios va a continuar, hermano, conmigo o sin mí, porque sabemos que el buen pastor es Cristo. Y todos aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, es necesario que adoren donde sea. Y una vida de adoración no es venir a cantar cantos aquí adentro. Una vida de adoración, de entrega a Dios, es allá afuera, donde nadie, o donde más bien todos nos ven. A pesar de la oposición de los hombres hoy en día. A pesar de que el mundo se oponga y la presión sea más fuerte, y a veces queramos maldecir en vez de bendecir, muchas veces Dios pone freno en nuestra boca. Y a veces te ha dicho, ¿sabes qué? Bendice. ¿Sabes qué? Pide perdón. ¿Sabes qué? Perdona. ¿Sabes qué? Pero a veces preferimos demostrar nuestro orgullo en vez de decir, Señor, tú sé mi buen pastor. Dirígeme. ¿Verdad? Jesús es el buen pastor. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a hacer una pequeña oración. Y que la obra de Dios siga continuando en sus vidas. Que yo sé que el Señor está haciendo la obra en ustedes. Y que siga haciendo la obra en mí. Y que seguirá hasta aquel día. No vamos a llegar. Humanamente no lo vamos a hacer. Pero con la ayuda del Padre, hasta que seamos perfectos. Y eso va a ser cuando Él venga en las nubes o cuando nos llame a su presencia. Pero que nos halle predicando, que nos halle hablando, pero que nuestras obras corroboren y sean así, nuestras obras puedan corroborar lo que predicamos, y lo que predicamos lo podemos llevar a la obra. Señor, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos incita, nos ayuda, Señor, a vivir una vida en santidad, en consagración a ti. Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Haz de mí lo que tú quieras, Padre. Lo que tú desees y lo que hayas planeado desde el principio de la humanidad, Señor. Desde los principios de la eternidad, Señor. Y allá en la eternidad, Padre, te ruego, Dios mío, que tú sigas obrando en nuestra vida, Señor. Quiero ser más semejante a como tu palabra, Señor. Quiero apegarme y someterme a tu palabra, Dios. No que la palabra se someta a mis deseos y pasiones o a mi estilo de vida o a que esto es lo que a mí me conviene. No, Señor. No, Padre. Queremos someternos y sujetarnos y ser obedientes, Señor, a tu palabra. Padre, te pido perdón y te pedimos perdón como iglesia, Señor, por si hemos pecado y si hemos dejado que el orgullo, la vanidad, la vanagloria, Señor, nuestro ego, nuestro mal carácter, Señor, haya alejado a muchas personas de mirarte a ti, Señor. De mirarte a ti, Señor. Nuestra forma de ser, Señor. Nuestra falta de paciencia. Nuestra falta, Señor, de amor. Nuestra falta, Señor, de muchas cosas, Señor. Te pedimos perdón. Pero vuelve a mí, Señor. Avivamos el fuego que está en nuestro corazón, como Pablo le dijo, Señor, a Timoteo. Aviva el fuego que está en ti. En esta noche, Señor, te lo pedimos. Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares. Que a ti sea toda la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pasen muy buenas noches.